Estaba planteado el inicio de un nuevo capítulo en el que vamos a hablar específicamente ya acerca de la estructura de los sistemas operativos. Eh, vamos a trabajar en base a esto, vamos a hablar un poco de algunos componentes del sistema operativo, cuáles son algunos servicios del sistema operativo o cuáles son los servicios que tiene el sistema operativo de manera general. Vamos a hablar un poco acerca de las llamadas al sistema, de qué es lo que se debe tomar en cuenta en los desarrollos, llamémoslo así, o en los grupos de desarrollo de software, qué es lo que se debe tomar en cuenta para el desarrollo, ¿no es cierto?, o la elaboración de un sistema operativo. Y vamos a ir viendo algunas estructuras muy conocidas o algunas arquitecturas muy conocidas de sistemas operativos, ¿no? Por eso es importante en este capítulo hablar un poco ya sobre estructuras o arquitecturas particulares, ¿no? Es decir, ya de algunos sistemas operativos en específico, y ahí es donde entra ya las exposiciones de los compañeros que estaban definidas. El día de hoy yo voy a hablar de manera general de la estructura, pero ya el día jueves vamos a centrarnos directamente ya en las exposiciones que tienen los compañeros, ¿ya? Eh, Dentro de esto, pues, como habíamos quedado, yo voy a crear un espacio en la plataforma para que puedan subir estos trabajos y habíamos quedado anteriormente que me iban a pasar a lo mejor algunos para poder revisar de lo que van a hablar en la exposición. La única que me había pasado y le había contestado es a Karen, que me había pasado, digamos, el detalle de la exposición de ella, de qué es lo que va a hablar y todo lo demás, pero el resto no he recibido, así que si a lo mejor alguno de ustedes quisiera que se pegue una chequeadita antes de llegar al día jueves, me lo pasan por favor al correo y yo les contesto, ¿sí? Bien, entonces empecemos el día de hoy. ¿Sí se me escucha bien? ¿Estamos bien? Ingeniero. ¿Sí? Hacémosle un poquito el volumen a esto. Sí. Ya, perfecto. Entonces, empecemos. Entonces, hablemos un poco de esta estructura de los sistemas operativos. Normalmente todos los sistemas operativos tienen que tomar en cuenta, bueno, nosotros aquí a la final, en la asignatura, lo que vamos a tomar en cuenta es de manera general qué es lo que tiene que contener un sistema operativo. Ya en la particularidad de cada sistema operativo, pues ya vienen ciertos otros componentes, ¿no es cierto?, que pueden incorporarse. Por eso es importante las exposiciones del día jueves, porque ahí nos comentarán, por ejemplo, en Android, cómo está concebida la arquitectura, por ejemplo, en Windows, cómo está concebida la arquitectura, en Linux lo mismo, pero bueno, de manera general hay una arquitectura base, llamémosle así, sobre esta arquitectura, sobre este cimiento de arquitectura, se van colocando algunos pilares dependiendo de lo que necesita el sistema operativo, que vienen a ser básicamente los componentes, ¿no?, que van aumentando en el sistema. Bien, entonces, todo sistema operativo normalmente tiene que contener ciertos componentes básicos, como por ejemplo el gestor de procesos, el gestor de memoria, el gestor de entrada-salida, ¿ya? Y el gestor de almacenamiento secundario. ¿Qué significan estos gestores? Son básicamente los módulos de administración que el sistema operativo debe contener, ¿ya? Entonces, debe el sistema operativo tener un módulo para administrar los procesos, cómo van a ingresar los procesos, cómo se van a crear, cómo se van a visualizar, cómo van a ejecutarse, los módulos de algoritmos, por ejemplo, de planificación de los procesos. Todo eso está dentro de la administración de procesos. El módulo de gestor de memoria, donde básicamente lo que se hace es administrar el espacio en memoria, qué procesos están siendo ocupados
o qué procesos están ocupando más bien esos espacios de memoria, eh, y qué espacios se encuentran disponibles, por ejemplo, qué espacios se encuentran libres para ser asignados a otros procesos. Ya, es lo que hemos venido hablando en este primer capítulo, que de alguna u otra manera es un resumen de todo lo que se ve, ¿no? En la asignatura. De igual manera, la administración de entrada-salida, cómo deben entrar y salir los datos al momento de hacer lecturas, escrituras, ya sea de dispositivos o ya sea, o sea, de dispositivos a lo interno me refiero, o de dispositivos periféricos como un teclado, un mouse, un lector o lo que sea, ¿no? Entonces, es la parte de administración de la entrada-salida de los datos. Y la administración de los dispositivos también, que es fundamental, que se denomina el almacenamiento secundario. Ahí está, digamos, fundamentalmente la parte de cómo se administra el disco duro, ¿no? Que es el principal almacenamiento secundario, y cómo se administran también el resto de dispositivos de almacenamiento, ¿no? Otro componente o otros componentes del sistema operativo importantes que tiene que ver con, por ejemplo, la gestión de los ficheros o la gestión de los archivos, ¿no? Que se le denomina aquí como un servicio, es decir, el servidor de ficheros que se llama. También está el servidor de protección y seguridad y el servidor de comunicaciones por red, es decir, son componentes del sistema operativo para poder administrar los archivos, para poder brindar la protección y seguridad en los sistemas operativos. Recuerdan que esa fue la última parte que veíamos del capítulo 1, que hablábamos justamente de que el sistema operativo debe brindar seguridad a través de su propio firewall, por ejemplo, o inclusive a través de sus propios aplicaciones, llamémosle así, para detección de malware, ¿no? Y también debe protegerse o brindar seguridad de los propios usuarios. Por eso es que dentro de la administración de los sistemas operativos tú tienes diferentes tipos de usuarios, ¿no? Administración, el usuario normal, el usuario que tiene a lo mejor ciertas ventajas sobre otros, ¿ya? Entonces, tú vas definiendo el perfil de usuario que quieres que utilice el sistema operativo. Eso es parte de la protección y de la seguridad. Y por supuesto, la administración en las comunicaciones o el servicio o el servidor se llama de comunicaciones por red, que es básicamente el soporte que debe ofrecer el sistema operativo a la comunicación, ¿ya? A la comunicación a través de una red, ¿no? Llámese por ejemplo, a través de Bluetooth, a través de conexiones inalámbricas, a través de conexiones alámbricas y a través de cualquier otra tecnología que permita la comunicación, ¿no? O el traspaso de información de un extremo al otro, ¿sí? Y algunos otros componentes que son temas de utilidades o utilitarios, llamémosle así, pero que son obviamente importantes. Por ejemplo, el intérprete de comandos o el intérprete de mandatos, que sin eso, pues el sistema operativo no pudiera funcionar definitivamente, porque el intérprete de comandos o el intérprete de mandatos es quien me va a ver, en forma coloquial, me va a traducir, llamémosle así, lo que el usuario está desarrollando en el lenguaje máquina, en el lenguaje del computador, ¿no? O el lenguaje que me va a entender inclusive el sistema operativo. Entonces, ahí se habla bastante de temas de llamadas al sistema, que se denomina y que habíamos topado nosotros en el primer capítulo de manera muy general, ¿no? Y algunas otras utilidades donde existe, digamos, el soporte para que el sistema operativo pueda soportar los temas de los programas, ¿no? Todos los programas que tienes o que contiene, digamos, el sistema operativo, aparte de la administración de procesos, de memoria y que todo eso va normalmente en el kernel, se llama, del sistema operativo. Eh, ya. Entonces, tienes ese soporte, ¿no? Para todos los programas
que se van instalando en el sistema operativo. Bien, dentro de esta estructura, hay que tomar en cuenta que dentro de esta estructura, decía, hay que tomar en cuenta que el sistema operativo lo que nos ofrece es básicamente un entorno, ¿no? Para poder ejecutar programas, ya sean estos programas del sistema mismo o sean estos programas de usuario, ¿no? Que se denomina, ¿no? Eh, ahora, los servicios que va a ofrecer uno u otro sistema operativo van a depender básicamente del mismo sistema, o sea, y van a variar también dependiendo de qué sistema operativo sea. Si es que es un sistema operativo eh, multimedia, si es que es un sistema operativo en tiempo real, si es un sistema operativo para servidores, si es un sistema operativo para home, si es un sistema operativo versión enterprise, bueno, dependiendo del tipo de sistema operativo también van a ser los servicios que ofrezca este sistema operativo. Pero sin embargo hay servicios comunes, ¿no? Todos los sistemas operativos van a ofrecer en común los siguientes servicios. Por ejemplo, los servicios que son útiles al usuario es la interfaz de usuario, ¿no? Y sin ella, pues no fuera posible la interacción entre el usuario y el computador, ¿no? Entonces se habla de la interfaz de usuario y se menciona de que todos los sistemas operativos proporcionan una interfaz de usuario, ¿no? Sean esta una línea de comandos, ¿no es cierto? O una interfaz de comandos que se denomina, ya, o también una interfaz gráfica de usuario, ¿no? Que eso es lo que la mayoría de usuarios quisieran tener. Bueno, de hecho, por lo general el 90 o 95% de los usuarios de computadores en el mundo prefieren tener una interfaz gráfica para poder manipular, ¿no es cierto?, el mismo sistema y para poder entender mejor qué es lo que están haciendo. De alguna u otra manera, el otro 5% de personas que les gusta, en cambio, trabajar a nivel de línea de comandos, es un poco más por la necesidad de trabajar en línea de comandos, no tanto porque a lo mejor me gusta trabajar. Puede haber un porcentaje muy, eh, digamos, muy bajo de personas que en realidad les gusta trabajar y es para no perder, llamémosle así, la experticia en el trabajo o en los comandos que se utilizan, ¿no? Cuando se trabaja a través de, de una interfaz de línea de comandos. Pero normalmente este 5% de que les hablo es gente que está vinculada normalmente al manejo de servidores en el mundo, al manejo de las redes, de las comunicaciones, y lo hacen específicamente porque ese es su trabajo, ¿no? Pero si tienes una interfaz gráfica o si tuvieras una interfaz gráfica que pudiera hacer a lo mejor ese trabajo sería mucho más fácil, ¿no? Y de hecho hay algunas interfaces que sí permiten trabajar de esa manera, pero llamémosle así, a nivel de seguridad es más conveniente trabajar con interfaces de línea de comandos, ¿no? Bien. Dentro de estos servicios, aparte de la interfaz, em, digamos, de la interfaz para el trabajo, ¿no? En el computador está el tema de la ejecución de los programas. El sistema operativo tiene que brindar, ¿no? Ese soporte para que se puedan cargar los programas y que se puedan ejecutar los programas. ¿Cargar los programas dónde? En la memoria fundamentalmente, ¿no? Y que se puedan ejecutar estos programas ya en el procesador, ¿no? Eh, Otro tipo de servicios son las operaciones de entrada-salida que mencionábamos. Esto se refiere básicamente a entrada-salida de datos, ¿ya? Es decir, que yo pueda leer o escribir datos de cualquier sitio, de cualquier dispositivo, en este caso, sea de memoria, sea de eh, dispositivo de almacenamiento secundario, pero que yo pueda leer y escribir datos en esos dispositivos, ¿no?
Entonces el sistema operativo tiene que dar soporte para poder hacer esas operaciones de lectura y escritura. Otro servicio general es la manipulación de los sistemas de archivos. Acabamos de mencionar esa parte de la administración de los ficheros o de los archivos, ¿ya? Que el sistema operativo brinde ese soporte para poder leer, escribir, renombrar, no sé, posicionar, crear todas las operaciones o todas las cosas que se puedan hacer sobre los archivos, ¿no? Entonces, eso es un servicio inminente del sistema operativo, sea este en una interfaz gráfica o sea este en una línea de comandos, ¿no? O una interfaz de línea de comandos. Otro de los servicios útiles, ¿no? Para el sistema es justamente el tema de las comunicaciones, lo que decía hace un momento. El sistema operativo tiene que dar soporte, ¿no? Para que se dé este intercambio de información, ¿no? Entre un extremo a otro que se denomina, es decir, para que se establezca la comunicación y puedan fluir los datos a través de esa comunicación, ¿ya? Otro de los servicios importantes es la detección de los errores, ¿ya? La detección de los errores que básicamente tiene está ligado un poco estrechamente al término que utilizábamos que era tolerantes a fallos, ¿no? De los sistemas tolerantes a fallos, tiene una relación con eso. Porque claro, el tema de detección de errores es que el sistema operativo brinde como servicio, ¿no? Esta detección de esos errores. ¿Para qué? Para poderle avisar al usuario de alguna u otra manera de que está ocurriendo algo en el sistema operativo y que se debe tomar una decisión al respecto. Ya muchas de las veces el mismo sistema operativo lo pone a escoger, por ejemplo, al usuario en qué debe hacer. Entonces le pone una ventanita por ahí indicando que se ha producido un error en tal o cual situación y que a la final lo pone en alerta, ¿no? Al usuario, inclusive le dice qué es lo que debería hacerse, ¿ya? Pero ya le deja en manos del usuario en que en realidad haga o no haga a lo mejor la tarea para solucionar a lo mejor ese error que ha sido detectado, ¿ya? Y en otros casos, el mismo sistema operativo puede a lo mejor detectar el error y corregirlo, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de que existiera algún error y se necesitara a lo mejor algún parche en el sistema operativo o una actualización del sistema operativo para poder a lo mejor corregir tal o cual error. Entonces, si tú estás conectado a Internet, puede el sistema actualizarse automáticamente. Y claro, eso es porque a lo mejor detectó que necesita, por ejemplo, esa actualización y la hace, ¿no? Y en muchos otros casos, en cambio, te avisa a ti y te dice, el sistema necesita una actualización, programemos en qué momento se puede hacerla. Entonces tú programas si quieres ahora mismo la actualización, si lo quieres en la noche, no sé. ¿Ya? Entonces, eso es parte de los servicios que te ofrece el mismo sistema operativo y hay que concebirlo así desde el mismo desarrollo, desde el mismo diseño, ¿no? ¿Ya? Ahora, algunos servicios, en cambio, del sistema operativo para garantizar la eficiencia del mismo sistema. Es decir, algunos servicios, el anterior que veíamos decía servicios del sistema que son útiles al usuario, ¿ya? Pero ahora son servicios que prácticamente el mismo sistema necesita para garantizar la eficiencia de él mismo, ¿ya? Como por ejemplo, un servicio de asignación de recursos, ¿ya? ¿De qué se trata esto? Se trata de que el mismo sistema operativo debe asignar los recursos necesarios, ¿no? A los usuarios eh, o a los procesos, ¿no es cierto?, que se encuentran ejecutándose. Es decir, que, por ejemplo, si yo como usuario hago doble clic en uno de los programas, en un icono, ¿no es cierto?, para abrir uno de los programas, el sistema operativo puede asignarme todos los recursos que necesita ese programa, ya convertido en proceso porque comienza a cargarse en la memoria, eh,
el sistema operativo me puede asignar todos los recursos que ese proceso necesita para poderse ejecutar, ¿ya? Entonces, ese es uno de los servicios que debe estar considerado dentro del diseño del mismo sistema operativo. Y claro, cuando hablamos de recursos, hablamos de espacio en memoria principalmente, hablamos luego de espacio en disco duro, a lo mejor, o en dispositivos, y el principal tiempo de CPU, ¿no? Tiempo de CPU, porque ese es el principal de los, bueno, uno de los principales recursos, ¿no? Si yo no tengo tiempo de CPU asignado, entonces ese proceso o ese programa nunca pasará a la CPU y por lo tanto no podrá ejecutarse, ¿ya? Bien, otro de los servicios que garantizan la eficiencia del mismo sistema es el denominado responsabilidad o la responsabilidad. Eh, por ejemplo, ¿a qué se refiere este tema de la responsabilidad? El mismo sistema operativo eh, le interesa, llamémosle así, conocer, por ejemplo, qué recursos son los que se están utilizando con mayor frecuencia en el sistema, ¿no? Con mayor cantidad, ¿no? Y esto de alguna u otra manera puede servir como datos estadísticos para los mismos diseñadores o desarrolladores de los sistemas operativos. Es por eso que cuando tú estás conectado, por ejemplo, a Internet, tú ni siquiera te das cuenta y posiblemente tu propio sistema operativo puede estar alertando de ciertos errores o puede estar alertando, por ejemplo, de los programas que tú más utilizas, ¿ya? Entonces puede haber alguna aplicación posiblemente oculta dentro del mismo sistema que está notificando a otra aplicación que se encuentra en la nube, está notificando todas las tareas o todos los errores posiblemente que se van suscitando en el transcurso de la utilización de tal o cual sistema operativo, o qué es lo que está afectando tal o cual sistema operativo, y de esta manera es donde se pueden tomar, por ejemplo, los correctivos, ¿ya? Y aparte de eso, a los desarrolladores también les interesa conocer, eh, por ejemplo, qué es lo que más utiliza el usuario o cómo va funcionando ya, digamos, el software, en este caso el sistema operativo, en el funcionamiento. Recuerda que nosotros en el desarrollo de software tenemos ciertas fases, ¿no es cierto? Que le llamamos nosotros primero el diseño, ¿no es cierto? Llamémosle así, ¿no? El análisis, diseño, implementación y pruebas, por poner unas fases muy generales, ¿no es cierto? Entonces, en las pruebas que se hagan, existen dos tipos de pruebas. Son las pruebas antes de que el producto salga a comercialización y las pruebas después, cuando el producto está en comercialización. Por eso es que muchas de las veces es casi imposible, ¿no es cierto? Cuando tú generas un test de pruebas, tú lo haces, por ejemplo, y dices, ya el software está listo para comercializarse. Y en realidad el software está listo para comercializarse, lo sacas comercialmente, lo vendes, comienza la gente a utilizar y por lo general por ahí comienzan a salir muchos errores, ¿ya? Y por eso existen las siguientes versiones de los, bueno, en este caso de los sistemas operativos o del software, ¿ya? Donde se va corrigiendo esos errores que posiblemente hubieron en el software inicial y se va aumentando ciertas otras o ciertas prestaciones más, ¿no? En los sistemas, ¿ya? Entonces, ese tipo de pruebas que se hace luego ya cuando esté en producción o cuando está, digamos, ya en desarrollo, en ejecución o en uso del usuario, es importante también para ir corrigiendo muchos errores. ¿Ya? Y uno de esos sistemas que es campeón, por ejemplo, para eso, es campeón para eso, es el mismo Windows, porque siempre ya Windows saca su versión, saca sus versiones de sistemas operativos, ya la gente comienza a utilizarlos y luego comienzan a salir algunos inconvenientes del sistema y Windows tiene, o Microsoft, llamémosle así, tiene
este tema de los parches o de los service packs, ¿no es cierto?, que se denomina, y que te pide que comiences a instalar esos service packs para ir corrigiendo ciertos errores que tiene el sistema, ¿no? Y bueno, no solamente Windows, otros sistemas operativos también lo tienen, pero digamos que Windows es el campeón para eso, ¿no? A eso se refiere el tema de la responsabilidad como servicio del sistema operativo. Como mencionábamos, recuerden que estamos viendo los servicios del mismo sistema para garantizar la eficiencia del sistema en sí. Entonces, para yo poder garantizar la eficiencia de mi sistema, la protección y la seguridad es fundamental. Nuevamente con el tema del firewall, que ya lo habíamos visto antes, y con programas o software que vienen a lo mejor en el mismo sistema operativo, en la misma plataforma, vienen instalados para la detección de malware, ¿no? Y el resto de cosas como, digamos, establecer perfiles de usuario y todo eso para que puedan utilizar los usuarios los sistemas operativos, ¿no? Esa es la parte de la protección y la seguridad. Bien, ahora, dentro de este tema de los servicios que estamos viendo de manera general, nos topamos ya con la interfaz de usuario, ¿no? Interfaz de usuario que es fundamental para que el usuario pueda utilizar y manipular el mismo sistema, ¿no? Eh, Ahora, las dos formas, ¿no es cierto? Las dos interfaces, llamémosle así, para que el usuario pueda manipular el sistema, pues es a través de línea de comandos o es a través de interfaz gráfica, ¿no? Pero algo fundamental, indistintamente que sea de línea de comandos o de interfaz gráfica, es el intérprete de comandos, ¿no? Todos los sistemas operativos tienen un intérprete de comandos y es justamente la base para poder traducir, llamémosle así, lo que el usuario está desarrollando, está haciendo en lenguaje máquina, ¿no? O al lenguaje que puede entender la computadora, que es básicamente unos y ceros, ¿no? Entonces, el intérprete de comandos, dice ahí, la función principal del intérprete de comandos es obtener y ejecutar el siguiente comando específico, especificado, perdón, por el usuario. Es decir, interpretar eso, ¿ya? Estar interpretando cuáles son las acciones que el usuario realiza para que el computador dé una respuesta, ¿ya? Entonces, todos estos comandos que desarrolla o que emite el usuario tienen que ver con ingreso de datos por lo general. Entonces, si yo estoy utilizando el teclado, el usuario lo que va a hacer es a teclear y a ingresar datos, ¿no? O el usuario va a utilizar el mouse, está ingresando datos. O está utilizando un lector biométrico, está ingresando datos. O está utilizando un reconocedor de voz, está ingresando datos. Y por supuesto, el sistema tiene que interpretar todos esos datos que están ingresando, ¿ya? Y claro, por lo general, pues el usuario lo que está haciendo es creando, borrando archivos, directorios, imprimiendo, copiando, ejecutando procesos, respaldando información y, bueno, todas las acciones que haga el mismo usuario, ¿ya? Eso debe ser interpretado por el sistema operativo, ¿no? Entonces, existen dos métodos de implementar, se dice, estos intérpretes de los que estamos hablando. Uno de estos métodos es incluir en el mismo intérprete de comandos el código para que pueda entender el comando y se lo ejecute. Es decir, que yo pueda ingresar, por ejemplo, a través de comandos y por cada comando que yo ejecute de un enter y se vaya desarrollando, ¿no es cierto?, una de las acciones. A eso se refiere. Y el otro método es implementar el intérprete de comandos de modo que reconozca el comando, ¿no es cierto? Y llame, por ejemplo, al archivo adecuado para cargarlo en memoria. Me refiero al tema de, por ejemplo, hacer un doble clic en, por ejemplo, en el icono de un programa, ¿no es cierto? Yo hago un doble clic o si no, hago un clic en el icono y pongo un enter que estoy haciendo, estoy básicamente llamando a que el sistema operativo me reconozca algo que el usuario está ejecutando.
Entonces, el intérprete de comandos o el intérprete de mandatos es el intermediario, llamémosle así, entre lo que me reconoce el sistema operativo que se debe hacer y entre lo que el usuario me ingresa, ¿no es cierto? O me dice qué es lo que debo hacer. Aparte de eso, pues en algunos casos el intérprete de comandos se le denomina como la pasarela, llamémosle así, ¿no? La pasarela, la que me permite traducir, ¿no? Todo lo que está haciendo el usuario para que lo pueda entender el mismo sistema operativo. A eso se refiere. Ya, y claro, yo tengo la interfaz de línea de comandos, como la que estamos viendo en pantalla, que es la que hoy en día mucha gente que trabaja en este ámbito de los servidores y todo lo demás trabaja a través de línea de comandos. eh, y en cambio, la otra parte es la interfaz gráfica de usuario, que esa es la que la mayoría quiere trabajar. De hecho, por ejemplo, la línea de Microsoft a través de su sistema operativo Windows Server tiene su línea, digamos, gráfica bien marcada, ¿no? Entonces, ellos se van por la línea de que el sistema operativo para servidor debe tener su interfaz gráfica de usuario. En cambio, por ejemplo, Linux tiene su, digamos, su interfaz marcada en temas de servidores, ¿no? Para servidores, netamente necesitamos, por ejemplo, no ocupar muchos recursos instalando módulos de interfaz gráfica, sino hacerlo lo más sencillo posible y que funcione a través de línea de comandos. Entonces, es digamos, esa es la visión o esa es la línea de Linux y en cambio la línea de Windows es hacerlo todo a través de interfaz gráfica, ¿no? Bien, entonces la interfaz gráfica pues proporciona una interfaz mucho más amigable, ya sabemos muy bien, en la que permite a los usuarios emplear un sistema de ventanas, de menús controlable desde el teclado o ratón, ¿no? Parte de esta interfaz es proporcionar un escritorio, ¿no? En el que, por ejemplo, el puntero del mouse pueda desplazarse por toda la pantalla y en la que yo pueda también utilizar mi teclado, por ejemplo, o inclusive utilizar reconocedores de voz, qué sé yo, o utilizar la misma pantalla táctil, por ejemplo, para ingresar datos, ¿no? Es decir, me reconoce de esa manera. Bien. Como un antecedente nada más, hay que considerar que la primera interfaz gráfica de usuario se incorporó en el computador, creo que esto estaba dentro de la historia de los sistemas operativos, si mal no recuerdo, se incorporó en el computador Xerox Alto, dice en 1973, pero en realidad el tema de la interfaz gráfica se popularizó ya un poco con la comercialización de las computadoras Apple, ¿no? O en ese tiempo, pues que tenía la marca de Macintosh que se denominaba en los años 80. Es decir, quien en realidad, digamos, fue un poco precursor de esta situación de utilizar interfaz gráfica de usuario fue definitivamente los computadores Mac, ¿no? Que hoy en día se conocen, ¿no? Los computadores Apple, que es la marca de la empresa, ¿no? Es el nombre de la empresa. Luego ya vino el tema de la interfaz gráfica a través de ventanas y todo lo demás que fue incorporando Microsoft a través del Windows, pero uno de los pioneros de esto fue Apple, ¿no? En cambio, el mismo Unix y el mismo Linux siempre se han caracterizado un poco por utilizar el tema de línea de comandos. Por eso es que creo que el 80% de los servidores a nivel mundial utilizan Linux, ¿no? Con su interfaz de línea de comandos, ¿no? Este, para poder utilizar sus servidores.
Bien, en cambio, Microsoft y Apple pues utilizan más la interfaz gráfica de usuario, ¿no? Como mencionaba hace un momento. Bueno, hay unas fotografías de los años 80 cuando Apple incorporó la interfaz gráfica y eso fue básicamente el, el boom, ¿no? En ese tiempo, el programita, por ejemplo, de realizar cálculos o de la calculadora científica, ¿no es cierto? Fue uno de los primeros programas de usuario que tenían estas o que incorporaban estos sistemas operativos dentro de su interfaz gráfica. Y claro, la concepción estaba en dar mayor, eh, digamos, en poder brindar al usuario mayor posibilidad de que comiencen a instalar sus propios programas. Esa era la idea, ¿no? En ese tiempo con estas interfaces. Entonces, todas estas interfaces gráficas o de igual manera a través de línea de comandos necesitan de llamadas al sistema, es decir, de los módulos de llamadas al sistema que el sistema operativo debe incorporar dentro de su diseño, dentro de su programación, para que pueda de alguna u otra manera entender lo que está haciendo un usuario, ¿ya? Entonces, se encuentran las famosas llamadas al sistema. Y se dice aquí que las llamadas al sistema proporcionan, miren, una interfaz con la que se puede invocar a los servicios que el sistema operativo ofrece, ¿no? Entonces, cuando tú, por ejemplo, escribes algo, ¿no? A través del teclado, o cuando tú mueves el mouse, o cuando tú haces doble clic, por ejemplo, en alguna carpeta, o cuando tú pones renombrar, o pones, qué sé yo, mueves un documento de un lado a otro, lo que estás haciendo, o lo que el computador entiende internamente es una llamada al sistema, ¿ya? Y la llamada al sistema no es más que un código, ¿no? La llamada al sistema es un código que lo que hace es decirle al sistema operativo, esto tiene que hacer en base al pedido del usuario, ¿ya? Entonces se menciona que estas llamadas al sistema están escritas en lenguaje de alto nivel, por lo general C o C++, que ahora pues son de alto nivel. En el caso de C, antes se lo consideraba bajo nivel. En los casos en los que se desea acceder directamente a algún dispositivo hardware, dice la rutina puede estar escrita en lenguaje ensamblador o en lenguaje de máquina que se denomina también. Hay ciertos lenguajes de programación denominados lenguaje ensamblador mismo para programar ciertos dispositivos. Pero la idea fundamental de esto es que estas llamadas al sistema me van a permitir desarrollar las actividades que quiere el usuario, ¿ya? Entonces ya vamos a ver qué tipo de actividades nomás, ¿ya? Por ejemplo, tipos de llamadas al sistema para el control de los procesos, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué tipos de llamadas al sistema pueden haber? Verán que esto está de manera general, pueden haber muchísimas más, ¿no? Por ejemplo, para poder terminar un proceso se utiliza la llamada al sistema END, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que cuando yo hago, por ejemplo, un clic en la X de la ventanita y quiero cerrar el programa, por ejemplo, yo lo que estoy haciendo detrás de hacer clic a esa X, el sistema operativo me está ejecutando una llamada al sistema denominada END, ¿ya? Y esta llamada al sistema END necesita parámetros y esos parámetros tienen que ser posiblemente el nombre de la aplicación, qué sé yo, la dirección de memoria en la que está siendo ocupada. Es decir, estas llamadas al sistema tienen parámetros, ¿ya? Que se necesita para poder ejecutar una acción. Por ejemplo, cuando yo presiono la tecla Escape y quiero salir de alguna ventana o, bueno, normalmente un mensaje, algo que me aparezca en ventana, en la pantalla, perdón, yo aplasto la teclita Escape y lo que estoy haciendo es básicamente abortando la ejecución de algo. Entonces, detrás de eso está, por ejemplo, la llamada al sistema denominada abort, ¿ya? Que sirve justamente para indicar que se termina o se ha abortado un proceso. eh,
que ya no debe ir más, ¿no? Por ejemplo, en el momento que yo estoy haciendo doble clic en un icono para abrir un programa, se utiliza la llamada al sistema LOAD. ¿Qué significa eso? Significa que es una llamada al sistema que permite cargar, llamémosle así, las instrucciones del disco a la memoria para que comience a cargarse el proceso en la memoria, ¿ya? Luego tengo, por ejemplo, llamadas al sistema como execute, donde esta llamada al sistema me permite ejecutar ya los códigos de un programa o ejecutar, digamos, el código de un proceso, ¿ya? Y así puedo nombrar un montón más. Aquí hay muchos ejemplos, como por ejemplo, cuando se está creando el proceso, aparte, antes de cargarse las instrucciones a la memoria, primero el proceso debe crearse, es decir, debe el sistema operativo colocarle un número o una identificación de proceso, debe crearse el bloque de control de procesos que se llama, que es cómo se identifica un proceso. Y, por ejemplo, para eso se utiliza la llamada sistema create process, por ejemplo, o también se denomina submit job. ¿Qué significa eso? Básicamente creación de un trabajo o la creación de un proceso, ¿ya? Y asimismo, cuando ustedes hacen clic en esta ventanita que decía en la X, cuando terminan un proceso, o cuando ustedes cogen y ponen controlar, suprimir, y van a eliminar, por ejemplo, un proceso que ya no lo necesita, entonces ahí se produce una llamada al sistema que se llama terminate process, que básicamente es una llamada al sistema para poderlo anular o terminar al proceso que estaba siendo ejecutado, y de esa manera poder devolver los recursos que tenía este proceso asignado y todo lo demás, ¿ya? Para poder obtener, por ejemplo, atributos de un proceso, es decir, para conocer los atributos de un proceso, recuerden que detrás del proceso lo que hay es un programa definitivamente, y yo quiero conocer esos atributos, entonces se puede utilizar las llamadas a sistemas denominada get processes attribute, por ejemplo, o también set processes attribute para poder definir ciertos atributos del proceso. Cuando yo quiero cambiar, por ejemplo, en un programa, en un archivo, digamos, algún atributo de eso, lo puedo hacer, y esas son las llamadas al sistema que se utiliza, ¿ya? ¿Qué más? Cuando el proceso tiene que esperar un tiempo para poderse ejecutar, normalmente ya veremos más adelante que los procesos tienen eh, un tiempo, ¿no? Digamos, dentro de la ejecución normal, llamémosle así, de los procesos, eh, estos procesos, como están entrando y saliendo de la CPU a ejecutarse por fracciones de milisegundos o por fracciones de segundos, entonces estos procesos deben esperar cierto tiempo. ¿Para qué? Para que puedan ser tomados por la CPU y ser ejecutados. Entonces, normalmente cuando un proceso debe esperar, se utiliza una llamada al sistema que se llama wait time, ¿ya? Asimismo, cuando un proceso debe esperar a que suceda algún evento, como por ejemplo, cuando un proceso quiere algún recurso y no lo tiene disponible en ese momento, qué sé yo, digamos que necesita imprimir algo, ¿no? Yo envío a imprimir un documento y no está la impresora disponible. Entonces se crea la llamada al sistema wait event para esperar, o para hacerlo esperar, llamémosle así, al proceso a que ocurra el evento de la disposición de la impresora para luego retomarlo al proceso, ¿no? Y que pueda a lo mejor imprimir el documento o la operación, ¿no? Que estuvo haciendo, en este caso, la impresión de un documento, ¿ya? Y así un poco de llamadas al sistema que existen a todo nivel. Por ejemplo, llamadas al sistema para la administración de los archivos, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú creas un documento, o cuando tú borras un documento, o cuando tú lo abres a un documento, lo cierras, qué sé yo, lo renombras, lo sobrescribes o lo reposicionas, es decir, lo pones
estaba en una carpeta y lo pasas a otra, todo eso tiene una llamada al sistema detrás, ¿ya? Entonces, si yo pongo clic derecho, nueva carpeta o nuevo documento, nuevo directorio, tú lo que estás haciendo detrás es que el sistema operativo hace una llamada al sistema denominada create, por ejemplo, ¿ya? Para poder crear tal o cual archivo o tal o cual directorio, ¿ya? Cuando tú coges y haces clic derecho, por ejemplo, y vas a ver las propiedades de un documento. Entonces, detrás de eso se encuentra la llamada al sistema, por ejemplo, get file attribute, ¿no es cierto? O set file attribute, para poder obtener o para poder definir, por ejemplo, atributos de un archivo, ¿ya? Para manipular archivos, mover, copiar, las típicas llamadas al sistema son move, copy, ¿ya? ¿Qué es lo que se realiza detrás del sistema operativo cuando tú haces esas operaciones? ¿Ya? Bien, en la administración de dispositivos, de igual manera, existen llamadas al sistema para solicitar, por ejemplo, un dispositivo, para liberar un dispositivo que está siendo ocupado por algún otro proceso, para poder leer de un dispositivo, por ejemplo, de una memoria flash o de un disco, no sé, o de una tarjeta. También tengo mis propias llamadas al sistema, que son similares al tratamiento de los archivos, ¿no? Leer, escribir, reposicionar, ¿ya? Obtener igual atributos del archivo, igual o definir atributos del archivo, o por ejemplo, las llamadas al sistema para poder conectar o desconectar dispositivos lógicamente, cuando yo coloco una memoria flash o coloco alguna tarjeta SD, lo que sea, entonces para poder conectar o desconectar ese tipo de dispositivos, se producen llamadas al sistema. ¿Eso qué significa de manera muy general? ¿Ya? Y yo creo que lo he dicho en las clases anteriores. Eso significa que todo lo que ustedes hagan, todo lo que ustedes hagan en el computador a través del sistema operativo, produce una llamada al sistema. Y la llamada al sistema no es más que decirle, vea, a la operación que yo estoy haciendo como usuario, decirle, hey, sistema operativo, quiero hacer tal cosa. Y el sistema operativo tiene que reconocerme lo que yo estoy pidiendo para poder devolverme el resultado. Entonces, si yo estoy escribiendo a través del teclado, ya estoy haciendo una llamada al sistema y la respuesta del sistema es devolverme lo que yo estoy escribiendo a través de la pantalla. Eso es. Si yo hago doble clic en un icono de un programa, entonces yo como usuario estoy pidiendo abrir ese programa. Entonces, detrás de lo que yo estoy haciendo, entonces el sistema operativo debe entender. Entonces, existe una llamada al sistema que me va a crear, por ejemplo, un proceso que me va a cargar el proceso en la memoria. ¿Ya? Entonces, eso el sistema operativo debe estar claro para que lo pueda interpretar y lo pueda hacer, ¿no? De igual manera, llamadas al sistema, por ejemplo, en cuanto a, dice, al mantenimiento de la información para poder obtener la hora, la fecha, obtener datos del sistema, atributos a lo mejor de los procesos, cuando yo hago un control al suprimir y quiero ir a ver la cantidad de procesos, por ejemplo, que se encuentran en ejecución en este momento, y qué cantidad a lo mejor de memoria está siendo ocupado y todo lo demás, existen llamadas al sistema para eso, ¿ya? Eh, Eso podríamos decirlo de manera muy general. Ahora, me gustaría ir revisando, por ejemplo, si me pueden ayudar, a ver, déjame ver, Cristóbal, ¿estás por ahí, Cristóbal Ríos? Sí, Inge, dígame. Cristóbal, ayúdame compartiendo, necesito que, ¿con qué sistema operativo estás trabajando? Windows. ¿Con Windows? Ya, ayúdame compartiendo tu pantalla de Windows y, y colocando el comando control al suprimir. Ándate por favor al administrador de archivos, pero comparte tu pantalla, ¿puedes por favor?
Sí, espere a ver si no se me buguea la máquina, se sabe quedar trabada. Déjeme ver, tal vez si no se queda parado. A esta hora, ¿cómo ya? Ya son las 10 de la mañana. Eso tal vez a las 7:30, por ahí puede pasar eso. Cristóbal, Ya inició. A ver. Tun, 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 tun. comparte Ya, toda tu pantalla, por favor. eso es lo que está viendo. ¿Se ve, ingeniero? Cuando se muere mi máquina. Ya, perfecto. A ver, este, bien, Cristóbal se fue al administrador de tareas, ¿no? Sube, por favor, estamos en la parte inicial, sí creo, ¿no? Sí. Ya, miren, por favor, qué es lo que está sucediendo en su computador con todos los procesos que tiene, por ejemplo, Cristóbal en este momento ejecutándose, ¿ya? Todo lo que está al lado izquierdo dice nombre, ¿qué son? Son los procesos, ¿no? Todos los procesos. Tal vez tengo algún dato donde me cuantifique la cantidad de procesos, no creo, ¿no? No, Ya, pero están todos, no sé si puedes bajar un poquito la barrita de los procesos solamente para ir visualizando la cantidad de procesos que tienes. Baja, por favor. aquí más, a mí sí me saben haber muchos procesos de servicio, tengo que andarlos cerrando en algunas ocasiones, pero no solo son procesos de servicio. Ya, miren, baja, por favor. ¿Qué habrán tal vez ahí? No sé, unos 100 procesos tal vez, o unos 150 procesos que tengas Sí, ahí a lo mejor abiertos. sí, si quieres de esos, si quieres unos 50 son de servicio del sistema, y tengo que irlos cerrando a veces, si me abren Ya, automáticamente. perfecto. Sube por favor otra vez al principio. Ya, digamos que tienes 100 procesos ahí abiertos. Posiblemente de esos 100 que tienes abiertos, unos 50 sean procesos del sistema. Los otros 50 son procesos de usuario, llamémosle así. Porque nosotros reconocemos dos tipos de procesos. O es proceso de usuario o es proceso del sistema. ¿Ya? Y claro, dentro de los procesos del sistema y de usuario tienes un montón de categorías más. Pero miren lo que está sucediendo con el uso de la CPU. Vamos un ratito aquí en la parte de uso de la CPU. Miren, si ves cómo va fluctuando, ahorita está en 65, estoy bien, 69, 71, ¿ya? Y va fluctuando, ¿no es cierto? ¿Ya? Miren el uso de la memoria. Asoma acá que está en el 80%, por ejemplo, del uso de la memoria. Eso significa que ni siquiera el computador está pensando a lo mejor en utilizar una memoria virtual, ¿no? ¿Por qué? Porque la memoria que tiene es suficiente para poder satisfacer ahorita lo que está haciendo Cristóbal, ¿no? Bien, ahora, si se dan cuenta, miren, por ejemplo, cómo van cambiando los procesos. Si se dan cuenta cómo van cambiando en el uso de la CPU, ¿ya? Miren el porcentaje, si se dan cuenta que, por ejemplo, System tiene, qué sé yo, 11, 10%, luego va a un host de servicios, luego, ¿sí ven cómo van cambiando los procesos? ¿Ya? Esto que van cambiando los procesos, que ustedes lo pueden visualizar ahí, que se va cambiando, digamos, el porcentaje de uso de la CPU, ya, es porque en los procesadores están entrando y saliendo procesos, ¿ya? Miren, ya Firefox, por ejemplo, entró aquí en la palestra, si ven, a tener tiempo de CPU, mira, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que están entrando y saliendo. De hecho, tú nos estás mostrando esta pantalla en este momento, Cristóbal. ¿Podrías, por favor, abrir un programa? ¿Ya? ¿Podrías abrir cualquier programa en este momento, hacer clic para poder visualizar nosotros qué programa es el que puedes o pudiste abrirlo?
Voy a ejecutar NetBeans, que sabe ser un poquito más pesado, ojalá no pase nada. Ya, pero lo podías hacer tranquilamente compartiendo la pantalla, o sea, para poder visualizar. Es cierto. Lo que queríamos era visualizar justamente el rato que tú hagas un doble clic o sobre un programa para verlo cómo comienza a cargarse. Ya, ya está, ya le di clic y como NetBeans sabe ser NetBeans, un poquito medio pesado, tarda en abrirse un tantito. Bueno, en mi máquina. mira, 12, 15%, 21%, y verás que el NetBeans va detrás con algunos otros procesos. Miren, 40% de la CPU ya comenzó a subir, si ven, hasta poderse estabilizar un poco en el proceso, ¿ya? Y miren, la memoria también comenzó a subir, 82, 83 estuvo hace un rato, ¿ya? Eh, Comienza a establecerse, miren, los espacios, ¿ya? Por ejemplo, en NetBeans, miren, me está ocupando 160, 170, 180 megabits, ¿ya? O megabytes en este caso. Ya, miren, me ocupa 50, 93. ¿Estás haciendo alguna operación dentro del NetBeans? Están cargándose los repositorios del NetBeans para abrir los códigos que están abiertos ahorita. Por eso llega al 90% de uso de la CPU. ¿Recuerdan cuando yo hablaba del tiempo compartido? Ya, a esto me refiero del tiempo compartido. ¿Recuerdan que yo hablaba justamente en la explicación del tiempo compartido? Les decía, el tiempo compartido es básicamente como dividir la CPU, ¿no es cierto? O el tiempo de CPU para todos los procesos que están cargados en la memoria. Es esto, ¿ya? Mira, la CPU, mira, aquí NetBeans tiene el 40%, 46%, otro programa tiene el 11%, otro programa tiene el 2%, otro tiene el 1%, otro tiene el 0,2%. A la final, yo les decía, la CPU, tú tienes la CPU y la CPU es el 100%. Y vas a tener 100 procesos cargados ahí esperando ejecutarse. Entonces, esos 100 procesos, yo les voy asignando tiempos o porcentajes, digamos, de uso de CPU. A la final, esto es el tiempo compartido. Esta partecita de aquí que estamos viendo en la primera columna, o en la segunda columna, más bien dicho. ¿Ya? Bien, ¿puedes ejecutar algún otro programa ahí tal como está sin salirte de esa ventana para visualizarlo a ver cuál es el que tú abriste? Pero dejo abierto NetBeans, ¿no? Sí, sí, deja abierto NetBeans. A Es para ver, ir viendo cómo van aumentando. a ver, Bajo, a ver. otro, ¿cuál sería? Pero mira, Mm, ya no, saliste de la ventana de NetBeans, ¿no es cierto? Sí, Sí, miren cómo bajó a 0,5. Miren el NetBeans, bajó a 0,5 del uso de CPU. Regresa por favor a NetBeans. abrí otro ahora. Ya, no hay problema. Ya, abriste otro. Y ahí se cargó. Ahí está Pencil. Ya, miren, 0,8. Por ahí asomó, si vieron que asomó el explorador de Windows, ya, con un porcentaje, porque me imagino que estuviste utilizando, ¿no? El gestor de archivos para buscarlo. Entonces Sí. asomó el explorador de Windows, miren, con un porcentaje de uso de CPU, ya. Estamos con Pencil, dice 4,5%, pero ya no estás utilizando, o sea, no estás manipulando, más bien dicho, dentro de NetBeans, ¿no es cierto? No, ya lo minimicé, está ahí cerrado. Ya, Ahí está. perfecto. Miren, no asoma aquí NetBeans en esta primera pantallita, digamos que estamos viendo. Ábrelo nuevamente al NetBeans. Ya, ahora se abrió la pantalla de NetBeans. Ya, búsquenlo por ahí, tiene que estar. NetBeans, ve, ya asomó, 29%, ¿sí ven? ¿Qué es lo que trato de indicarles con esto? Gracias, Cristóbal, por tu Ya, predisposición. ¿Qué es lo que trato de indicarles con esto? Perdón un momentito, voy a hacer la pizarra y el gráfico usual, ¿no? Donde tengo acá la CPU y tengo acá la memoria, ¿ya? ¿Qué es lo que está sucediendo internamente en el sistema operativo? Lo que está pasando es que tengo un montón de procesos, ¿no es cierto?, cargados en la memoria y de acuerdo a cómo el usuario vaya manipulando esos procesos están entrando o saliendo de la CPU, ¿ya? Están entrando o saliendo de alguna otra CPU.
¿ya? Entonces tienes ahí porcentajes de utilización más altos en unos casos. ¿Por qué? Porque estoy utilizando en este momento tal o cual programa, y si lo minimizo o me paso a otra ventana de otro programa, entonces, ¿qué es lo que sucede? El sistema operativo no puede tener todos los procesos. Digamos que tú tengas 3 procesadores, ¿ya? O 4 procesadores a lo mejor en tu computador. Entonces, el sistema operativo no puede tener todo el tiempo solamente 4 procesos cargados aquí, ¿ya? Y decir, a lo mejor yo tengo 4 programas, y de esos 4 programas voy cambiándome de una ventana a otra, o voy cambiándome de programa cuando quiero. Y te da a vos la impresión de que los tienes a los 4 ahí en cada procesador. No. Si tú estás trabajando en este proceso, en este momento, entonces la CPU le da prioridad a eso para que tú puedas trabajar. El rato que tú te cambias, por ejemplo, a una ventana de algún otro proceso, enseguida este de aquí se va y se carga otro, ¿ya? Que sí se necesita a lo mejor que se ejecute, ¿ya? Por ejemplo, por acá, algún otro tipo de proceso. Entonces, eso quiere decir que los procesos están en constante cambio, ¿no? Entre la memoria y la CPU, en constante cambio, ¿ya? Y eso, no sé si recuerdan cómo se llamaba esto de entrar y salir procesos de la memoria a la CPU y de la CPU a la memoria. ¿Cómo se denominaba? ¿Recuerdan? Conmutación. Eso Se directamente. denominaba exactamente conmutación. Ahí está lo que se denomina la conmutación de procesos, ¿ya? Y a eso se llama conmutación, a que entren y salgan procesos de la memoria a la CPU. Y eso es lo que estamos viendo cuando Cristóbal nos mostraba el administrador de tareas. Eso es lo que se veía claramente, ¿ya? Hagan el ejercicio ustedes en su casa, en su computador, con el sistema operativo que estén utilizando. Revisen cómo poder acceder al administrador de tareas, y pueden ustedes ir visualizando qué va sucediendo eh, cada vez que ustedes, por ejemplo, abren un programa o cierran un programa, para que vayan viendo cómo va fluctuando el uso de la CPU y el uso de la memoria, ¿ya? Fundamentalmente. Y el rendimiento de su computador, ¿ya? Eso como, digamos, ejercicio para que ustedes vean qué es lo que sucede internamente. Bien, chicos, eso en la parte inicial de lo que estábamos, de lo que estamos viendo. Creo que el día jueves podemos detallar más cosas al respecto, ¿ya? El siguiente punto a tratar es acerca de, a ver, tengo eh, tipos de llamadas al sistema. Bueno, del paso de mensajes. Bueno, ya después vamos detallando algunas otras cosas de estas. Por favor, la próxima clase empezamos con con las exposiciones. Eh, Estén preparados, por favor. Empezamos de primerazo, empezamos con Windows y luego con Linux, ¿ya? Por si acaso, para las personas que tenían justamente esas exposiciones. De acuerdo a lo que tengo anotado, entonces empezaríamos con Karen primero, ¿no? Y luego de Karen iría Elizabeth, creo que estaba, ¿no? ¿Sí está por aquí Elizabeth? Sí, sí, creo Ingeniero, que sí la estoy escuchando. Buenos días. ya, perfecto. Entonces empezaríamos con Karen y con Elizabeth en en esas exposiciones de esas dos estructuras o arquitecturas de sistemas operativos. Ya. Chicos, nos vemos el día jueves entonces. Hasta ahí llegamos hoy. Ingeniero, disculpe, ¿se nos va a pasar el video de la clase? Sí, Las diapositivas las va a subir, ¿no? por supuesto. Yo les he pasado los videos. Lo que me estoy dando cuenta es que no han descargado los videos. No sé, Javier, si descargaste todo, pero yo en los Yo últimos, sí, bueno, lo que a mí me llegó, sí. sí, creo Igual, que ingeniero, solo lo que se sube se descarga. ya, perfecto, porque yo creo que he No, pasado, porque hay algunos videos que no nos pasó mismo. Y sí, sí, creo que le comenté la clase pasada. no, pero en la última ocasión les envié, creo que fue, a ver, el día jueves, si mal no Sí, recuerdo, y el día viernes
les envié como unos 5 videos por ahí o 6 videos. Unos 5, creo que fue. No, 4 o 5 videos les envié. En mi caso, a mí no me llegó video. a mí Eso tampoco así. no me llegó. Por eso, pero les envié bueno, les envié los enlaces, ¿no? ¿No tuvieron acceso a eso? No, a mí no, o sea, no me llegó enlace a mí. En mi caso no me llegó. No sé de la- Solo el mismo ingeniero de WeTransfer, algo así. Pero solo los videos que nos pasó, de ahí no, no más. No tampoco así. A ver. Tal vez tenga que revisar esa parte. A ver, aquí están los últimos que envié. Envié el 26. A ver, envié, sí, 20, déjame ver. Joana, aquí has descargado. Se han enviado archivos a Joana. Aquí está el 26, el 27. Sí, pero ahí está, tres nomás. Uno, dos, tres. Sí, y el segundo lo descargué dos veces, el último video, porque el primero estaba como que dañado y los chicos no podían descargarlos. Y mejor les pasé directamente el link. Ya, perfecto. Aquí estaban Sí, dos. algunos daban, un link daba errores, a mí se me bloqueaba, en mi caso. Ya, Digamos, miren. en mi caso, vuelto yo y les pasé en un drive por un link. Bueno, los que yo encontré. Sí, aquí les he pasado 2 elementos, ¿ve? Sí, pero En se este descarga caso, y se descarga un video. ya, déjame ver. Aquí me asoma que Luis se ha descargado, dice. Ya, Joana también ha descargado. Ya, aquí están los elementos, sistemas embebidos en la industria 4.0. Am, Sí, ahí mismo le sale un elemento nomás. Jeje, Aquí en el está anterior, funcionamiento de un PC, funcionamiento de un PC. Este de aquí no les llegó. no. Mire, 2 elementos, dice. Bueno, ya les envío y me comunico con ustedes a ver si les llegó.